Y antes de presentar a nuestro siguiente invitado, tenemos una nota. Pese al paso del tiempo y los nuevos desafíos políticos, sociales y sanitarios que debe encarar la ciudadanía, el consumo problemático de drogas y alcohol sigue siendo uno de los que más causan preocupación. Según el informe sobre el consumo de drogas en las Américas, elaborado por la Organización de Estados Americanos, Chile se encuentra en el número 1 en consumo de estupefacientes. En América del Sur, Chile destaca con una tasa de consumo de marihuana sobre el 30%, seguido de Uruguay con un registro sobre el 15% y Argentina sobre el 10%. Con respecto al consumo de cocaína, Chile vuelve a encabezar la lista a nivel continental. Nuestro país junto a Colombia y Canadá tienen una prevalencia del 2,5% en estudiantes de enseñanza secundaria. Por otro lado, el mismo estudio de la OEA indica que de los 8 países de América del Sur de los cuales se tiene información sobre el consumo de pasta base, Chile lidera las cifras con un 2,7%, mientras que Uruguay es el país con menor prevalencia con un 0,5%. Sobre el uso de medicamentos tranquilizantes sin prescripción médica, Chile vuelve a encabezar la lista a nivel continental. 3 países sudamericanos, Chile, Bolivia y Surinam, tienen tasas que superan el 6%. Sin duda, un tema que problema enormemente a nuestro país y que aún no se puede encontrar una solución. De esto y mucho más, a continuación nos hablará el psicólogo Pablo García. Ya estamos de vuelta en el estudio. Gracias, Pablo García, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a tocar este tema tan importante, ¿cierto?, que afecta a nuestro país, especialmente muy importantemente a los adolescentes, ¿cierto? El tema de las adicciones, cómo ha aumentado en la adolescencia. Cuéntanos tú, Pablo. A ver, primero creo que es importante que comprendamos de una manera un poco más rápida, en honor al tiempo, que la adolescencia. La adolescencia es el paso en cómo comenzamos a convertirnos en estos jóvenes adultos que después vamos a entrar a estudiar, trabajar, etcétera, dejando de ser aquel niño que hemos sido. Y ahí uno puede empezar a ver de dónde viene el problema. Y tiene que ver en general, y esta es una mirada que compartimos muchos clínicos, que hemos trabajado tanto en el sistema público como en el sistema privado, que tiene que ver con nuestra primera infancia, que tiene que ver con desde que nacemos, pensando en que en general se considera que una situación traumática es: me asaltaron, me violentaron, me abusaron sexualmente, o me golpearon, o crecí en un ambiente muy complejo, como algo que de repente puede resultar un poco ajeno a uno. Sí. Sin embargo, los estudios, y gracias a las neurociencias también que han apoyado muchos estudios, en Chile hay mucha gente que está estudiando esto, tiene que ver con el cómo, más que una situación traumática en nuestra infancia, es un desarrollo traumático. ¿Con qué tiene que ver esto? Con nuestra primera infancia, para pensar en cuáles son las vulnerabilidades de nuestros adolescentes. Tenemos que pensar de dónde vienen. En ese sentido, Pablo, la primera infancia, pongámoslas en edades. 0 a 6 años. De 0 a 6 años. 0 a 6 años, considerando que ya en el primer año de vida suceden muchas situaciones que tienen que ver con un desarrollo traumático. Y esto... En ese sentido, para ir avanzando, porque es tan interesante el tema, en ese sentido, situaciones que uno puede vivir, ¿cierto? Y que es muy común, ojo, en general la mayor parte de las personas vivimos situaciones y que de repente ni siquiera porque esa edad uno no se acuerda también. Ahí voy. Y ahí ese es el punto. Ahí voy. Situaciones que pueden parecer como muy normalizadas. Tenemos que pensar el sistema en que vivimos, en que los papás no pueden pasar tiempo con sus hijos. En general, porque están trabajando, el sistema es duro, hay que trabajar. Entonces los papás
ya sea por una decisión de trabajo o alguna otra situación, no están. Entonces, cuando de los 0 a los 12 meses necesitamos contención porque no nos sentimos bien, no llega el adulto, madre, padre, abuela, abuelo, la persona importante para ayudar a calmarnos, a regular nuestras emociones. Entonces, poco a poco se empieza a generar un patrón en el cual la expresión de la emoción es tachada. O sea, el niño se empieza a comportar mal en el jardín, problema, su hijo está haciendo ruido en el jardín, entonces, o está expresando agresión en el jardín, o está gritando, entonces el niño se le marca eso, y bueno, a esa edad los niños se escuchan de los papás, de los profesores, figuras importantes, que la expresión de la emoción no está bien. Si la expreso, ¿qué es lo que siente el niño? El niño llega a sentir, bueno, o dejo de hacer esto o no voy a ser querido. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí es la bola, empieza a correr el dominó. Existe una desconexión emocional. Absoluta. Y ahí empieza el problema de las emociones. Entonces, volviendo a adolescencia, pimponeando un poco, nuestros adolescentes tienen problemas con todo este desarrollo, porque esto pasa a primera infancia, segunda infancia también. La mayoría de las intervenciones se hacen de los 7 en adelante, lo que tiene que ver con todo lo que es la intervención pública, porque de los 0 a los 6 años, las intervenciones, ¿por dónde han ido? No han existido. Entonces, cuando a mí me preguntan qué es una adicción, mi respuesta es una solución. Es una búsqueda a una falta. Es una forma de sentirme por algún momento vivo, querido, sobrevivir. Sentir algo distinto a lo que estoy sintiendo, a lo que no sé manejar emocionalmente por esta desconexión. Entonces, eso genera que se vaya produciendo dificultades en cómo percibo, cómo simbolizo el mundo, cómo lo tramito emocionalmente, cómo lo creo. Pero Pablo, en ese punto es tan complejo porque ¿cómo solucionamos una situación tan difícil, primero, de detectar, ¿cierto? Porque estamos llenos, andamos todos como niños heridos por el mundo, todos hemos tenido mucho daño, algunos, gracias a Dios o a la vida, han tenido posibilidades de poder transmitirla, hacerse un trabajo, ir a un buen psicólogo, hacerse ese trabajo emocional que uno necesita cuando tenéis falta de cariño, cuando uno pasó por situaciones que ni siquiera recuerda. Lamentablemente, aparte tú aprendes esa manera y tratas de encajar en la vida siempre y de tratar de que la gente te quiera. Entonces uno modifica su forma de ser. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás tapando tu forma de ser absolutamente y no fuiste nunca capaz de tampoco decir lo que había dentro tuyo, porque ni siquiera lo sabías en algún punto. Entonces, después tienes relaciones malas, te relacionas de una manera coadicta con personas, típico las mujeres, hombres, relaciones violentas. ¿Por qué? Porque vimos en algún punto poco respeto, no nos respetamos, por lo tanto no vamos a buscar situaciones de respeto y en ninguna situación, porque esto también lamentablemente cuando uno es así, esto se repite en todos los ámbitos de tu vida. Exacto. Hay muchas formas, tú ahí le das al clavo, como en el sentido como de cómo nos adaptamos. Como seres humanos buscamos adaptar, sobrevivir, ser queridos. Y si eso tiene el costo de generar una honorable fachada, hay muchas formas de escapismo que son socialmente aceptadas. Claro. Por ejemplo, si hablamos de adicciones, más bien pensemos de dependencia a no solamente sustancias, sino comportamientos.
por ejemplo, el gimnasio, los juegos, cualquier cosa hecha de manera compulsiva y en extremo Sí. que vaya siendo insuficiente. Entonces, la intervención, la prevención, ¿dónde está? Más que en qué fue lo que me pasó, que no recuerdo, Sí. porque hubo una desconexión emocional importante, y también ahí tenemos que pensar respecto a la intervención en cómo nuestros profesores, nuestras parvularias, debieran tener una formación en trauma, en cómo ellos pueden ir detectando dificultades en la expresión de las emociones, facilitando la expresión emocional. Ese es un tremendo cambio que se debe hacer. Y eso no existe. No existe. No. Cuando yo pensaba el otro día conversando con un colega, bueno, la cantidad de plata que se ha puesto. El 2007, el presupuesto para dentro de salud era un 2,14. El 2004, perdón. 2007 era un 2,16. Sí, sí, sí. Ahora me enteré el otro día que era un 6%. Sí. Ahora, ojalá ese 6% se pueda dividir bien en lo que es atención primaria, porque en CEFAM, y estamos en CEFAM tanto de el sur como el norte, y la pega la hace el equipo, la gente que está en el servicio. Sí, sí. Ocupan más sus horas, por lo tanto tampoco están con sus familias. Entonces, esto genera un problema cuando viene la adolescencia, en que es una crisis normal. Es un proceso en el cual empiezo a buscar mi identidad. Claro. Pero ¿qué pasa si he estado silenciado tanto tiempo? Entonces se convierte en un momento bien vulnerable de nuestra vida, considerando que hemos estado, de cierta manera, muy desconectados de nuestras emociones. Pablo, y en ese sentido, cuando uno ya, por decirlo claramente, ya la cagó, ya fue, y entonces tú tienes tus hijos y ahora hay madres, padres mirando, ¿cierto? Sí. Y tus hijos están empezando la adolescencia y tú ves que tú les generaste traumas o tranca o lo que sea que haya sido, el dolor, lo que sea. Porque a nadie le enseñan a ser papá. A nadie nos enseñan. Pero tú ves que esto está explotando en cosas, porque uno ve a sus hijos y uno los entiende. No es muy difícil, es detenerte un poco y mirar. ¿Cómo ayudamos? ¿Qué es lo que debemos hacer primero para poder, primero acercarnos a nuestros hijos, quizá? Esencial, acercarnos a ellos, saber elegir el momento. ¿Cuándo acercarnos a ellos? Acercarnos de una manera compasiva. No desde el juicio de tú estás consumiendo o puedes estar consumiendo o tienes malas juntas, sino que converse con él, obsérvelo, no lo vea, obsérvelo. Trate de comprender su punto de vista. Eso siempre es importante que los papás tengan en cuenta. Aparte de las señales de alerta, como los cambios drásticos en el comportamiento, eso, sí. los cambios drásticos en las amistades, la irritabilidad, la desmotivación por estudiar. Sí. Baja de notas, se nota. La baja de notas. Son comportamientos distintos a los de siempre. Claro que, ojo, tocaste un punto muy importante, el rendimiento académico. Esto bastante estudiado como a lo que desde la primera infancia, segunda infancia, adolescencia, a lo que los chicos les tienen más miedo es a lo que van a decir sus papás, a lo que va a decir el mundo respecto a su rendimiento. Sí. Ahora, cuando ya entras al mundo de una adicción, tú ya estás... primero, pongamos en claro, yo creo que Chile es un país número 1 en casi todo lo malo. De verdad. Es un país número 1 en alcoholismo, en consumo de cocaína, en consumo de marihuana, etcétera, etcétera. Y la verdad es que hoy día, lamentablemente también, hay mucho acceso, hay demasiado acceso y existe una cantidad de drogas nuevas también, que es una cosa impresionante. Entonces,
fuera de eso, los jóvenes tienen mucho acceso y muchas posibilidades de... Lo escuchan, de hecho son como ejemplos hoy Las redes día. sociales, sí, Grindr, ya, no sé, hay un etcétera. millón de situaciones. Pero partamos de la base, el alcohol, que es súper simple, lo venden en cualquier parte, vas, lo compras, es una droga totalmente legal, ¿cierto? Y que te la bombardean absolutamente todo el día, por todos lados. Es más, en Chile, tú te dicen, vamos a tomarnos algo, o sea, no existe otra cosa. Es ir a tomarse algo. Exacto, nos vamos a hacer deporte, no, vamos no al existe parque, eso. No, eso no. tomamos una chela Vamos a fin de tomarnos semana. algo, obvio. Si no, no se hace, porque también somos una sociedad que está súper escondida, doble estándar, por lo tanto el alcohol la desinhibe y se siente mejor y logra hacer lo que no puede hacer cuando está sin alcohol. Entonces también, evidentemente, habla de una sociedad reprimida y con muchas... Muy enferma. Muy enferma y muy enferma. Entonces también hay un sistema que está súper mal concebido y por otro lado, Senda y las distintas vías que existen hoy día para poder ayudarte cuando tú tienes una adicción son muy malas. Son muy malas, muy malas. Entonces, de repente te agarran, te internas. Y esa internación dura, por ejemplo, un año, ¿cierto? Un año tienes que estar internado porque es lo básico, menos de aquí no sales. Exacto. Y te hacen un tratamiento, ¿cierto? Terapeutas, qué sé yo, un psicólogo, Sí. psiquiatra, te quedas ahí, bla, bla, bla. Entonces te sacan del consumo. Te Obvio. sacan de tu contexto, de tu sociedad. Sí, sí. Muchas veces, cuando estuve trabajando, por ejemplo, en Puente Alto, Sí. en un centro de rehabilitación, claro, habían personas que iban a internación. Un año y algo salían, pasaban por su barrio, se encontraban con el dealer, recaía Exacto. al día de salir. Sí. Entonces, no siempre la solución pasa por estas medidas de internación. Claro, cuando corre riesgo la vida de la persona, ok, Claro, como para sacarlo y desintoxicarlo y que evidentemente protegerlo. por supuesto, Proteger su vida, sí. y que no haga daño a otras personas. Claro, pero eso es lo primero. Exacto. Mm. Ahora, consideremos otras cosas que son muy de riesgo, considerando los adolescentes. Mm. El año pasado, en Chile, hubieron 1.800 suicidios. 400 fueron adolescentes. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué Qué preocupación terrible. tenemos respecto de esto? Mm. Entonces, las medidas, cuando hablamos de prevención, Mm. más bien, ¿qué hay antes de la prevención? Más bien, si queremos realmente encontrar una solución, porque la verdad, los programas están bastante bien pensados. Mm. La ejecución tiene que ver con la cantidad de dinero que se pone y lamentablemente eso siempre está Sí. al debe. Sí. Yo estaba en atención primaria, secundaria, terciaria y siempre. Siempre. Entonces, va por ejemplo, seguir la lógica del modelo islandés que tanto ha funcionado. Ellos en un momento tenían, cortito esto, tenían un 58% de alcohol, de Ya. alcoholismo. ¿Ya? Con el modelo islandés bajaron a un 7%. No te lo puedo creer. Y ese modelo se probó Sí. en Chile, se hizo, Islandia lo ha estado compartiendo. Ajá. Y de hecho hay programas que tienen pensado en este periodo seguir eso y ojalá les vaya bien. Mm. En que la lógica, ¿cuál es? La lógica es que desde niños Mm. los profesores estén formados Claro. no solamente en trauma, sino que en la expresión de las emociones Mm. y no en el primer nivel, en el segundo, en la educación media, al comienzo de la universidad. Mm. Porque si tenemos un problema con la gestión de nuestras emociones, ¿qué pasa? Que nuestros profesionales de Claro. educación y salud Ah. no están formados en la gestión de las emociones. Bueno, de hecho, hay cosas, por ejemplo, que tienen que ver, los hombres, por ejemplo, es súper difícil que demuestren sus emociones porque en general todo lo que sienten lo traspasan a la rabia. No tienen como otro, no hay manejo ahí. Nunca siempre no les enseñaron otro modo tampoco. Entonces, la gente en general funcionamos muy mal con nuestros sentimientos. O sea, a los hombres se les dice que no tienen que llorar y eso existe todavía. Sí. Yo lo he escuchado hoy. De repente me Yo pasa lo en mi vi propia ayer, familia. sí. No sé, pues el abuelo decirle a mi hijo, no, los hombres no lloran. Y yo,
No, o sea, es imposible porque hay cosas que están tan metidas en nuestro ADN como tenemos que funcionar y está tan lejos de la verdad porque finalmente criamos a personas totalmente, como bien dices tú, desconectadas y que están y hoy día tan expuestas a caer en cualquier cosa. Y tú dices, más encima con el derecho, porque uno no tiene tan poco tiempo para estar con ellos. El tiempo que estás con ellos no es de calidad. Hoy día los niños están más encima todos conectados, estamos conectados a un aparato. Ya de verdad la desconexión es absoluta y total. Entonces, el trabajo que tiene que haber previo, el que tú muy bien hablas y que es desde el principio. Es un cambio cultural. Es un cambio cultural, exactamente. Prevención se nos queda chico. Claro. Esto es una epidemia. Es una deuda que tenemos con nosotros mismos. El tema de la salud mental. Nunca lo he visto priorizado. No, bueno, de hecho ahora subieron los, ayer lo estábamos viendo, los precios de los medicamentos para la depresión. Y tú dices, yo tengo súper claro que los medicamentos para la depresión son una cosa que en algún momento evidentemente son una ayuda, sí, pero tienen que venir con una ayuda emocional. Un tratamiento, el tratamiento completo, multidisciplinario. Multidisciplinario, incluyendo... Sí. A profesores, a juntas de vecinos, un trabajo comunitario. Lo que hace Islandia, por ejemplo, va a hacer un mapeo cada 2 años de todos los chicos en todo el nivel, en todos los niveles, porque todos los profesionales ligados al desarrollo de las personas están entrenados en emociones, están entrenados en cómo lidiar con un desarrollo traumático. Exactamente, sí. Y eso es trabajable cuando se entra a un tratamiento. Sí, es trabajable, pero ahí también tienen que estar las personas específicas. Es un tema muy profundo. De hecho, vamos a tener que ir a una pausa y nos han llegado preguntas para ti importantes, así que estamos muy contentos. Bueno, sigan conectados y continuamos acá en Emprendidos con este interesante tema. Pausa, ya volvemos. Tremendo tema, estamos con nuestro psicólogo clínico Pablo García conversando. Antes de seguir con esta tremenda conversación y tema, les quiero recordar que estamos en horario matinal, nos cambiamos a las 10 de la mañana, de 10 a mediodía, así que nos tienen que ver ahora de lunes a viernes de 10 a 12. Y les recuerdo a todos los emprendedores que tenemos para ustedes una invitación. Mándennos su video con un emprendimiento, el emprendimiento que ustedes obviamente hagan, y de un video de duración de 1 minuto y nos lo mandan a nuestro WhatsApp y nosotros lo estaremos mostrando aquí en el programa. Así que a todos los emprendedores a hacer los videitos de su emprendimiento, duración 1 minuto, y lo mandan a nuestro WhatsApp. Así que lo verán acá en Emprendidos durante el programa. Bueno, Pablo, seguimos conversando. Gracias por estar con nosotros. Tremendo tema, el tema de las adicciones, el tema de la salud mental en nuestro país. El tema de cómo proteger a nuestros hijos, de cómo protegernos nosotros, de qué cambios culturales debemos hacer. Hay una sociedad también que estigmatiza también mucho al adicto, ¿cierto? La adicción es compleja en todos sus sentidos y salir de eso también es muy difícil. Y creo que cuando uno logra salir de ahí, hay un orgullo también, porque de verdad es una lucha diaria. Algunos lo llaman una lucha diaria, otros sienten que están muy bien y todo, y que la verdad que, claro, sanaron como las heridas y que encontraron realmente cuál era el drama, porque finalmente siento que el terminar tomando o drogándose o lo que sea, es tapar, es la manera de, en algún punto, sentirte en paz. Es súper loco porque es como una anestesia al dolor. Detrás de toda adicción, hay necesidades efectivas insatisfechas. Sí. Hay un dolor detrás de toda vivencia del adicto que ha sido estigmatizado como
delincuente, que ha sido estigmatizado, como tú elegiste esto, como tú te metiste en esto, Sí. como tú eres una mala persona, en vez de trabajar el dolor que hay en esa persona. ¿Y de dónde viene ese dolor? Absolutamente. Pablo, tenemos preguntas. Ok. Buenísimo. ¿Cuáles son las drogas que hoy más consumen los chilenos? Pregunta Raúl de Santiago. Bueno, alcohol, Mm, marihuana, pasta base, mm. cocaína. Sí, sí. La pasta base hay un aumento. Sí, Sí, la sí, pasta ¿cierto? base hay un aumento. Es que la pasta base es terrible. Bueno, todas las el drogas. resto, la basura de todo. Pero es Sí. es realmente Y impresionante. es de las más difíciles de dejar porque Eso. el efecto dura 2 minutos. Exacto. Entonces, varias veces escuché en plena pandemia, me gasté Mm, el 10% del fin de semana. mm, Una papelina tras otra. mm. Toda la noche, toda la noche. Sí. Sí, 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 es heavy. He escuchado gente que también de la cocaína se pasaron a la pasta base y finalmente terminan gastando 20 veces más. Y aparte que, bueno, es la ruina total también, porque lamentablemente las adicciones te llevan es el diablo y te lleva al mundo negro absoluto. Y entonces tener una contención también en ese sentido, yo creo que hay un punto que es súper importante y que en general la gente no lo tienen y tiene que ver con la empatía. Somos muy poco empáticos, nos cuesta mucho ponernos en el lugar del otro. En general nunca nos ponemos, somos súper egoístas y vivimos en base a lo que necesitamos, a nuestras necesidades propias y somos muy egoístas y no salimos de ese metro cuadrado. Entonces cuando uno es capaz de ver el dolor del otro, ahí tienes la posibilidad también de entregarte. Y por otro lado, siempre, casi siempre, una persona adicta, en la familia hay una familia enferma. Sin duda. Siempre, casi siempre pasa eso. Yo pocas veces ocupo esa palabra, me atrevería a decir siempre. Mm. Esa persona es un síntoma de un sistema familiar disfuncional. Absolutamente. Sí, sí. Tenemos otra pregunta, Pablo. ¿Tiene que ver el ingreso de más inmigrantes con el aumento de adicciones? José Luis de Melipilla. No. No. Eso creo que tiene que ver con también otro problema que tenemos respecto de la compasión, en que nosotros mismos, como caballo inglés, la competencia. De hecho, creo que la inmigración es algo que le ha entregado a Chile una conexión más con lo emocional. Totalmente, sí. Entonces, Sí. creo que, porque, claro, se ha visto que personas de ciertos países han delinquido, ya, pero consideremos de dónde vienen, cómo lo han pasado. Claro, hay gente que claramente viene con malas intenciones, ok, pero no. No tiene nada No tiene que ver, porque esto quizás se ha hecho, todavía no está claro, desde la misma Organización Mundial de la Salud, las consecuencias de la pandemia, más aún nosotros con las consecuencias de un estallido social, Sí. en que más que haya aumentado, lo que ha pasado es que se ha hecho visible la desigualdad de acceso a los servicios de salud, a tener un buen tratamiento en adicciones, a estar en un colegio que pueda brindar el apoyo emocional durante todo el proceso. Absolutamente. Sí, las diferencias son demasiadas. Y también pasa que de repente uno se pone a pensar en la gente que vive en la pobreza, ¿cierto? Vivir en esos niveles es muy doloroso, es muy terrible para una persona, te destroza la vida, te encuentras con situaciones distintas, estás todo el tiempo tratando de subsistir. En vez de vivir, y entonces la gente sobrevive, por lo tanto menos estás conectado. O sea, a esa gente, ¿en qué punto las personas que hoy día lo están pasando de verdad mal se van a encontrar o van a tener un punto de conversación con alguien? Porque aparte no existe. Entonces, por otro lado, yo creo que en esa pregunta de la última que tiene que ver con la inmigración, yo creo que lo que sí ha pasado en Chile, que no tiene que ver con la inmigración, es que hoy día tenemos más acceso a la droga porque los carteles hoy día están
en Chile operando. Antes Chile era un país de pasada de droga. Claro. Hoy día, claro, hoy día se quedan los carteles y operan acá. Entonces, ¿qué hacen? Ven al niño que está en la calle, le regalan una droga y después lo hacen para que él dice, con esto ya, esto te lo regalo, y al otro día lo empiezan a hacer vender. Entonces el cabro, para subsistir, entra en un mundo enfermo de las drogas, y obviamente eso, pero eso es otra cosa. Claro. Eso no tiene que ver con la inmigración. Un dato breve ahí, la OMS ha encontrado que con todo lo que significó la pandemia, las cuarentenas, los carteles han aprovechado de las zonas rurales. Total. Porque como hay poco ingreso económico, es como lo que pasa en Colombia. En vez de plantar café, bueno, les conviene más la coca. Sí, absolutamente. Tenemos otra pregunta, la última, a ver. ¿Chile es, a tu juicio, uno de los países con más adictos? Marcela de Arica te pregunta. A ver, esa pregunta es bien amplia dependiendo de cómo uno mire la adicción. Si uno la mira solamente desde el punto de vista médico, del punto de vista patológico, probablemente la respuesta es sí. Si uno lo mira de un punto de vista más global, de cómo somos dependientes de otras cosas externas a mí, Sí. para sentirme de una manera, para sentirme amado, para sentirme conectado con alguien, aunque sea por un momento. Los amigos de consumo, que son las personas con que consumen, los dependientes a sustancias o otros comportamientos, no se conocen, pero ahí tienen un breve y triste encuentro. O sea, creo que la respuesta a eso es: miremos nuestros hijos, miremos cómo el tejido social está tan frágil, cómo podemos ver cómo nuestro país está en una dicotomía que uno puede ver claramente en todo lo que ha pasado últimamente, independiente de la posición que tenga uno. ¿Qué nos pasa? Que no somos compasivos con el otro, que no miramos hacia el lado y que no nos miramos a nosotros mismos, a ver qué está mal con nosotros. Entonces, yo creo que la respuesta a eso depende de la mirada de que la adicción es, sin duda, muchas más cosas que la compulsión a la sustancia, que la compulsión a el acto de Es que sí, una porque está situación provocado, adictiva. es provocado por algo. Absolutamente, sí. Sí, bueno, y lo otro también, vivimos en una sociedad muy exitista, muy de la imagen, muy de tener más, y cada día es más difícil en la realidad también acceder a eso. Entonces, más se están enfermando porque desde ese punto de vista se está mirando mal lo que es realmente importante. El exitista Exacto. no piensa que tiene un problema de consumo o de adicción, Sí. que suena adicción. Atroz. Atroz. Sí. Al no observarse a uno mismo de una manera compasiva, no se dan cuenta que se están perdiendo la vida, que se están perdiendo la vida de sus hijos, Total. que se están perdiendo disfrutar con sus amigos, que se están perdiendo un tiempo libre. Porque esos escapismos que son socialmente aceptados y bien vistos, como, no, tengo una buena posición laboral, gano mucha plata, tengo el auto, la casa, el perro, la esposa, todo, etc. Y no se dan cuenta de, creo que esto es fundamental en todo esto. No solamente lo que tiene que ver con adicciones, sino que salud mental en Chile. Hay un vacío profundo de sentido. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? Absolutamente. Te enseñan de chico, tienes que rendir. Pero en algún momento le preguntan, o nos acercamos a nuestros hijos como, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué quieres hacer? Sí. No, rinde. Y ahí
Y ahí seguimos para adelante. Pablo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la Me invitación. encantaría que vengas otra vez. Es un Sin tema, duda. sí, de verdad, tremendo da para mucho. tema, da para mucho, y así también podemos ayudar a mucha gente en su casa a hacer más debate, que la gente pueda hacer sus preguntas, ¿cierto? Y ahí alertas y ayudar a todos los que están en su casa. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Emprendidos. Desde hoy los emprendedores y microempresarios ya no están solos. En apaño.com encontrarás las herramientas justas y necesarias para hacer crecer tu negocio al siguiente nivel. Crea tu tienda web en 2 minutos y empieza a vender por internet. Cobra con links de pago y olvídate de las odiosas transferencias bancarias. Además, gestiona tus envíos, controla el stock y mantén tu negocio funcionando desde la palma de tu mano. Apaño.com, lo que necesitas para vender y cobrar por internet de manera simple, ni más ni menos.